Listo. Bueno, entonces nos quedamos en la purificación avanzada del aire. Entonces esta optimización, porque no es una precondición sino una optimización, tiene tres partes. La primera son filtros de carbono, que son muy buenos para filtrar todos los VOCs. La higienización del aire, que tiene que ver con oxidación fotocatalítica y radiación ultravioleta. Esto tiene que ver más como con las bacterias y los virus. Y el mantenimiento de la calidad del aire, que es muy importante, y es tener registros de cómo se está, digamos, cómo se están manteniendo estos filtros, cuándo se han reemplazado, entonces tener toda esta información. Estos reportes se tienen que proporcionar anualmente a el IWA. Bueno, ay, perdón. Bueno, entonces acá podemos ver el tipo de filtros. Entonces, básicamente estos tipos de filtros con V dañan el ADN de bacterias y virus y los eliminan, o sea, no permiten que se reproduzcan. Los filtros de carbono son especiales para VOCs, para otro tipo como de componentes químicos, y los V, pues bacterias, virus y esporas. Bueno, la, el feature 25, perdón, es la minimización de la combustión. Entonces, la idea es prohibir que haya combustión en espacios interiores. Entonces, la parte 1 prohíbe la combustión de electrodomésticos y calentadores, o sea, chimeneas, estufas, calentadores están prohibidos, no se pueden poner dentro. Y la parte 2 tiene más, tiene que ver con combustión, como con equipos de combustión de bajas emisiones, como hornos, calderas, calentadores de agua. Este tipo de equipos tienen que cumplir con los estándares de California South Coast Air Quality Management District, eh, pero pueden ser utilizados. Y la parte 3 es reducción de emisiones de escape de motores. Entonces, cuando hay un carro cerca de alguna entrada del edificio, no puede estar prendido por más de 30 segundos porque empieza a emitir gases que son tóxicos y que pueden entrar al edificio. Entonces, tiene que haber señalizaciones en todas las áreas de acceso, descenso, estacionamiento, donde se indique que no se puede dejar el motor prendido por más de 30 segundos. Bueno, reducción de materiales tóxicos. Bueno, este feature es también optimización, solamente se aplica para interiores nuevos y existentes y edificios nuevos porque está relacionado como con los muebles, los acabados interiores. Y es la limitación de materiales que pueden tener efectos nocivos en la salud, que son los PFCs, que es como el PVC, como vinilos y plastificantes. Entonces, hay unas restricciones para el uso de estos materiales. Asimismo, la parte 2 habla de los materiales no inflamables, en los cuales también tienen este tipo de componentes que pueden ser nocivos para la salud. Normalmente están presentes en tuberías, en aislamientos acústicos, en mobiliario, en tapicería, cañerías de plomería que son PVC. Entonces la idea es reducir el uso de estos materiales que son bastante tóxicos, que se acumulan en el cuerpo, digamos que se han encontrado en cordones umbilicales. El 99% de las mujeres embarazadas tenían presencia de esos tipos de PFCs, como de esos elementos plásticos. Entonces es supremamente nocivo, está relacionado con problemas de fertilidad, con asma y con Parkinson. Entonces la idea de este feature es reducir el uso de esos materiales tóxicos. Bueno, eh, automáticamente con este feature eh, para Well. Las otras opciones es que al menos el 25% de los productos, eh, digamos desde el costo, incluido todos los muebles, terminaciones interiores y acabados, tengan una certificación de Cradle to Cradle,
que también es muy famosa pues, en Estados Unidos. Se puede también buscar la certificación Green Screen, también es el 25% de todos los productos por costo, y, o una combinación de diferentes certificaciones, pero que al menos el 25% de los productos por costo estén cubiertos por la certificación. Bueno, actividades antimicrobianas para las superficies. Entonces, este feature es requerido para todas las superficies de alto nivel de contacto, como por ejemplo las perillas de las puertas, interruptores de luz, botones de los ascensores. Entonces, se tiene que hacer, se tienen que ser revestidos o tienen que ser de un material antiabrasivo, no filtrante, para que se puedan limpiar y que no penetre, digamos, y tienen que ser limpiados con UV para matar, como lo expliqué ahorita, cualquier virus, gérmenes, bacterias, pero se tiene que garantizar al menos una potencia de 4 MW por centímetro cuadrado, según las indicaciones del fabricante, porque también no se puede dañar el elemento. Entonces, eso se tiene que incluir, pues, las recomendaciones del fabricante. Bueno, entorno lavable. Básicamente, este feature es, digamos que la intención es que el edificio sea fácil de lavar, de limpiar, que no hayan, digamos, problemas a la hora de limpiar esquinas o que sea difícil quitar algún elemento para hacer la limpieza. Entonces, hay dos partes. La primera es la propiedad de los materiales. Entonces, las superficies de alto nivel de contacto son no porosas. Ya vimos en el feature anterior cuáles eran los materiales porosos y no porosos. Los no porosos son como las toallas, las sábanas, los tapetes, y los porosos, eh, eh, perdón, los no porosos son como las mesas, las manillas, los interruptores y las son las toallas, alfombras, bueno, visibles hacia las uniones. Entonces, por ejemplo, no están permitidas las alfombras permanentes de pared a pared. Todas las alfombras inmutables se pueden, digamos, las mesas que se pueden mover, se puedan guardar en un espacio específico, se pueda limpiar bien toda el área y después se puedan volver a traer. Esos están sellados porque, bueno, todo el mundo sabe que todas esas esquinas guardan un montón de suciedad, de bacterias, de virus. Por eso también en los hospitales no está permitido hacer ángulos rectos. Entonces, todos esos ángulos tienen que estar sellados completamente. Bueno, equipos de limpieza. Entonces, equipos y agentes diferentes, por ejemplo, y pañuelos de Mier. Ese de Mier es una medida que se utiliza para esto, es inferior a 1, como es el caso de este flapero pesado que hace gérmenes, etc. Entonces, la idea es que sea muy liviano, que sea una microfibra. Los productos de limpieza tienen que estar certificados por Ecologo o Green Seal. Eso tiene que ver con los productos. Hay un programa de diseño del medio ambiente de EPA, entonces la idea es que estén certificados. Los trapeaderos no se pueden escurrir a mano y las aspiradoras contienen filtros. Para el almacenamiento de productos químicos se requiere que las áreas de almacenamiento de productos no, digamos que no pongan juntos la lavandina, que es como el Clorox, con el amoníaco, porque cuando estos dos componentes se unen,
generan un químico muy nocivo para la salud. Entonces, está requerido pues que estén separados y que estén bien marcados. Como que este sabe y el otro diga Clorox o lavandina. Y después estos no se pueden mezclar, tienen que haber etiquetas indicar que no se pueden mezclar. Bueno, vamos a empezar entonces con este concepto, es, digamos, evaluaciones del agua, tratamiento, mantenimiento y operaciones y la promoción de la hidratación. Entonces, ¿cuál es la problemática con el agua? Entonces, en la actualidad hay mucha agua, contaminación en expuesta a niveles muy dañinos de contaminantes y esto genera graves problemas, incluso la muerte. La Organización Mundial de la Salud informa que casi 1.000 millones de personas carecen de acceso a agua potable en todo el mundo y que 2 millones de muertes anuales se deben al consumo de agua insalubre y pues, con deficiencias de higiene o pues agua no apta para consumo. Entonces, es un problema bastante grande. Perdón. Entonces, bueno, vamos a empezar con el feature 30, que es la calidad básica del agua. Entonces, como el del agua, de uno que es, entonces en la muestra, digamos, o no se encuentran coliformes, incluido el E. coli, que son el tipo de, digamos que es un tipo de contaminación de origen fecal que puede traer muchos problemas a la salud y mata a muchas personas en el mundo. Entonces, estos dos, digamos, test se tienen que hacer para determinar la calidad básica del agua. Contaminantes inorgánicos. Bueno, los contaminantes inorgánicos son metales disueltos. Entonces, se tiene que hacer un estudio para entonces los metales disueltos han probado que exposición a cantidades mínimas, incluso si son muy mínimas, de plomo y mercurio a través del agua potable, puede generar retrasos, digamos, mentales, desarrollo y déficit de la capacidad de aprendizaje en los niños. Incluso problemas de entonces, tenemos benceno, vinilo cloródico, no sé cómo se dice en español. Bueno, estos componentes que están aquí en la lista, esos son los límites que no se pueden, digamos, sobrepasar. Y normalmente los compuestos orgánicos en el agua vienen también pues, de fábricas, pueden venir también de vertederos de basura, como toda el agua escorrentía que viene de vertederos de basura. Puede ser también, puede venir de las tuberías de PVC y tiene igual problemas muy graves pues puede ocasionar problemas muy graves en la salud.
puede dañar el hígado, los riñones, puede dañar la tiroides, incluso aumenta el riesgo de tener cáncer. Bueno, las estrategias para la filtración de orgánicos e inorgánicos en el agua puede ser osmosis reversa, como una planta de tratamiento, y también los filtros de carbón activado. Son muy efectivos para, digamos, para filtrar el agua de estos componentes químicos. Bueno, el feature 33 son contaminantes agrícolas. Entonces, tenemos parte 1 y parte 2, porque la parte 1 es para herbicidas y pesticidas, y la parte 2 son para fertilizantes. Entonces, nuevamente, tenemos que hacer un examen, pues una evaluación del agua, y no se pueden, digamos, exceder estas concentraciones. Nuevamente, acá está la lista con los posibles daños a la salud. Y como dato adicional, un estudio del Servicio Geológico de Estados Unidos determinó que en 1999 todos los arroyos alrededor de las zonas agrícolas y urbanas tenían componentes, digamos, tenían contaminantes de agricultura. Y del 30 al 60% de las aguas subterráneas. Esto tiene bastantes problemas para la salud, como de riñones, puede generar problemas en el aparato reproductivo, problemas gástricos y problemas cardiovasculares. Bueno, aditivos del agua pública. Normalmente el agua pública tiene unos aditivos para mejorar la calidad del agua, como puede ser el cloro y el fluoruro, que se utiliza para que los dientes pues, no se dañen por el cloro. Pero el uso, digamos, adicional, ¿no? o el uso indiscriminado de estos desinfectantes o aditivos del agua puede traer también problemas para la salud. Entonces se tiene que analizar y estudiar el agua para determinar que no se está, digamos, excediendo las concentraciones máximas para, pues, para que no vayan a tener problemas en la salud de los ocupantes. Entonces la parte 1 tiene que hablar de desinfectantes, que es el cloro residual, la cloramina. El subproducto desinfectante es lo que se puede generar por la unión de diferentes desinfectantes, entonces no se puede, digamos, tampoco exceder esas concentraciones. Y el fluoruro. Bueno, entonces acá vemos que los daños potenciales para la salud pueden ser como irritación del ojo, de la nariz, como disconfort, como dolores de estómago, anemia, problemas en los pulmones, en el hígado y en los riñones. Bueno, las pruebas periódicas de calidad del agua. Este es el feature número 35, la característica número 35. Entonces, la idea es que se tienen que hacer pruebas trimestrales para garantizar el mantenimiento del agua. Entonces, todas las zonas entregadas al proyecto para consumo humano se tienen que testear trimestralmente con informes presentados anualmente. Se deben detectar la presencia de al menos los siguientes metales y metaloides disueltos, entonces plomo, arsénico, mercurio y cobre. Y se tiene la parte 2, es relacionada al mantenimiento del registro de datos sobre el agua. Entonces se tiene que hacer un detalle, un reporte con todos los parámetros de calidad, con un plan detallado de acción y remediación en caso de que las condiciones no sean aceptables. Entonces todo esto se tiene que guardar y se tiene que enviar y conservar por mínimo 3 años. Bueno, tratamiento del agua. Entonces ya vimos como todos los, digamos, todos los test que hay que realizar para determinar la calidad del agua. El feature 36 tiene que ver más con el tratamiento del agua. Entonces, la parte 1 tiene que ver con la eliminación de productos químicos orgánicos. Entonces, digamos que el filtro más adecuado para la eliminación de productos orgánicos es el filtro de carbono activado. Entonces, la idea es que estén ubicados en duchas y baños, digamos, situadas las duchas y baños del proyecto. La parte 2 es filtro de sedimentos, entonces un filtro calificado para eliminar sólidos en suspensión. Igualmente tienen que estar ubicados en todas las áreas del proyecto destinadas, pues donde ahí va a haber consumo humano. La parte 2 es eliminación microbiana, entonces se recomienda nuevamente hacer radiación germicida ultravioleta para eliminar cualquier tipo de bacterias, virus, etcétera.
Y la parte 4 es el mantenimiento de la calidad del agua. Entonces, nuevamente, para verificar que el sistema de filtración y limpieza sigue funcionando, hay que tener un reporte donde tienen toda la información y registros, al menos por 3 años, de todos los sistemas de filtración de agua. Promoción de agua potable. Entonces, es muy importante que los ocupantes del edificio también entonces, este feature busca que la gente pues tome más agua. Entonces, la parte 1 tiene que ver con el sabor del agua. Muchas veces el sabor del agua tiene como un sabor metálico, pues a metales, entonces no es tan agradable de tomar. Entonces, la idea es garantizar que el sabor del agua pues está bien. Entonces, hay que determinar que estos componentes, que son los que cambian el sabor del agua, estén en concentraciones inferiores a las descritas aquí. Acceso a agua potable tiene que ver con pues busca fomentar el consumo de agua potable. Entonces la idea es poner bebedores de agua en el edificio y tienen que estar ubicados al menos 30 metros, o sea, tiene que haber uno cada 30 metros de distancia. Usualmente se tienen que ubicar en pasillos, en lugares regularmente ocupados, donde pueden ser de tránsito, donde pasan todos los ocupantes del edificio. Y la parte 3 es el mantenimiento de estos dispensadores de agua. Entonces, estos dispensadores guardan muchas bacterias, pues mucha gente las utiliza. Entonces, a diario se tienen que cambiar todas las boquillas y tapas protectoras. Se debe prevenir también la acumulación de cal y calcio. Y las rejillas de descarga se tienen que cambiar trimestralmente para evitar la acumulación de desechos y sedimentos que puedan, pedazos de comida que puedan entrar dentro de las rejillas de descarga. Bueno, ahorita vamos a empezar a hablar acerca de la alimentación. Este es el concepto de la alimentación, que tiene que ver con todo, digamos, con las dietas, con alternativas para personas que tienen dietas especiales, con transparencia de los productos que se venden dentro del edificio, con la promoción de una alimentación más saludable. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Primero, la problemática. Bueno, junto al sedentarismo, la mala alimentación es uno de los factores que está más asociado con el riesgo de sobrepeso. Para Well, o digamos no para Well, sino para, no sé, para los médicos nutricionistas, una persona tiene sobrepeso cuando el índice de masa corporal está superior, está entre 25 y 29.9, y la obesidad es superior al 30. Entonces, digamos que el sobrepeso, obviamente, todo el mundo sabe que aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, etc. En el mundo hay más de 1.900 millones de personas con sobrepeso, de las cuales más de 600 millones son obesos. Entonces, bueno, esto es un dato importante porque si la obesidad es una de las pues, enfermedades de este siglo y mucha gente pues se ha enfermado de otras cosas debido al sobrepeso o a la obesidad. Bueno, el feature número 34 se llama frutas y verduras. Digamos que el objetivo es promover el consumo de frutas y verduras. Entonces hay dos partes. Entonces la idea es que en la cafetería o en el sitio donde se vende la comida dentro del edificio al menos haya 2 variedades de fruta. No se le puede añadir azúcar y al menos 2 variedades de verduras no fritas. Entonces siempre en el menú tiene que haber al menos 2 variedades de frutas y 2 variedades de verduras. Las verduras no pueden estar fritas, claramente. Y bueno, al menos el 50% de las opciones disponibles son frutas o verduras. Entonces, una de esas dos se tiene que cumplir. Y el fomento de frutas y verduras. Entonces, la idea es que en las cafeterías haya al menos una barra de ensaladas y esa barra de ensaladas tiene que tener acceso por todos, o sea, tiene que ser como una isla donde alrededor toda la gente se puede servir alrededor, o sea, de 360 grados. Las frutas y verduras están visibles, ya sean porque están exhibidas o porque están en el menú y la foto está a color, que se vea bonita para que la gente le den ganas de comer fruta. Los platos de verduras están ubicados al inicio de la línea o al final. Entonces, la idea es que la gente, cuando apenas está haciendo la fila, que tiene hambre, vea las frutas y las verduras al principio de la fila o al final cuando ya van a pagar.
Entonces, esos son como, no sé, como trampitas para que la gente coma más frutas y verduras. Ese es un ejemplo de la barra de ensaladas, pues que es una barra de ensaladas normal, pero ese es el requerimiento que tiene que tener acceso, 360 grados de acceso. Bueno, alimentos procesados. Entonces, este feature lo que busca es restringir ingredientes procesados en las comidas y bebidas que se venden dentro del edificio. Entonces, claramente el azúcar es uno de los alimentos procesados que genera más problemas en la salud. Entonces, lo primero es que busca que no se venda ninguna bebida que tenga más de 30 gramos de azúcar por envase. Si ya se están vendiendo gaseosas que son, porque o sea, las únicas bebidas que tienen más de 30 gramos de azúcar por envase son normalmente las gaseosas o los jugos, pues jugos artificiales. Entonces, si ya se está vendiendo por granel, ya este requerimiento no es requerido. Bueno, las máquinas de bebidas tienen que tener al menos 50% de su capacidad con bebidas que tienen menos de 500 gramos de azúcar por envase. No se puede vender ninguna comida, o sea, nada que tenga más de 30 gramos por porción. Y en cualquier alimento donde haya una harina o un cereal, es el ingrediente primario en peso, un cereal integral deberá ser el ingrediente primario, entonces se tiene como que reemplazar. Y la prohibición de las grasas trans. Entonces, básicamente es el aceite parcialmente hidrogenado. Muchas veces, acá, no sé si pueden ver al lado derecho, está el nutritional facts de un alimento. Y si vemos, dice que no tiene trans fat, pero si vemos en los ingredientes en la parte de abajo, sí hay aceites parcialmente hidrogenados, que son trans fats, que son las grasas trans. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque son nocivos para la salud, son muy malas para la salud y muchas veces no están descritas dentro de digamos, dentro del nutritional facts. Entonces, ese es como el resumen. Entonces, no se pueden vender bebidas que tengan más de 500 gramos de azúcar. Por ejemplo, esta gaseosa tiene 55 gramos de azúcar por 500 mililitros, es una botella, entonces es bastante alto. Las máquinas de bebidas al menos tienen que tener 50% de capacidad con bebidas que no tengan más de 500 gramos de azúcar y no se pueden vender muffins. Por ejemplo, esto es el Nutrition Facts de un muffin y tiene 35 gramos de azúcar. Bueno, el número 4 es alergias alimentarias. Mucha gente tiene alergias en el mundo, incluyéndome. Y muchas veces la comida no tiene las etiquetas donde dice qué tipo digamos, que tiene algún elemento alergeno. Entonces, mucha gente se muere incluso por comer, pues, comer el alergeno que no estaba indicado en el alimento. Entonces, este feature requiere que hayan etiquetas sobre al menos estos elementos que son los más comunes, pues, alergenos, que es el maní, el pescado, marisco, soya, leche, productos lácteos, huevo, trigo, nueces y gluten. Lavado de manos. Entonces, todo el mundo sabe que muchas bacterias, virus y etcétera se pasan por las manos. Entonces, el lavado de manos es uno de los métodos más efectivos para reducir la transmisión de patógenos a través de los alimentos, que aproximadamente es responsable de 48 millones de enfermedades, 128.000 hospitalizaciones y 3.000 muertes en Estados Unidos cada año. Entonces, la idea es fomentar que la gente se lave las manos. Entonces, para eso se necesitan elementos para el lavado de manos, reducción de la contaminación, digamos, de la contaminación del sitio de lavado y unas dimensiones mínimas del lavadero. Entonces, acá vemos, se necesita un lavamanos que tenga al menos estas dimensiones, que son 23 centímetros por 25 centímetros de alto. Tiene que haber toallas de papel, porque está comprobado que los secadores de manos como que transportan también muchas bacterias y virus. Y tiene que haber un jabón no bacterial, porque no antibacterial, porque los jabones antibacteriales muchas veces crean resistencia como a la bacteria. Entonces la idea es que sea no antibacterial.
Bueno, contaminación de los alimentos. Esto tiene que ver con el almacenamiento en frío de los alimentos. Entonces, al menos debe haber un cajón o un contenedor extraíble que se pueda lavar, destinado para almacenar crudos como carne, pescado y pues pollo. Tiene que haber un indicador visual de la temperatura para garantizar que pues que está bien refrigerado, porque hay mucha gente que se enferma porque la carne no estaba bien refrigerada o los contenedores de pronto donde ha habido carne tienen de pronto no están tan limpios, etcétera. Entonces la idea es mantener digamos esos cajones bien limpios y asegurar que la temperatura es la correcta. Bueno, ingredientes artificiales. Entonces hay muchos colorantes, saborizantes, endulzantes que tienen muchos, digamos que pueden afectar la salud de las personas, crean alergias, eh, etcétera. Hay muchos que están prohibidos en varios países, pero hay otros países que todavía los aceptan. Entonces la idea es que los productos que tengan estas sustancias que están aquí en la lista artificiales deben estar pues etiquetados, tienen que estar claramente identificados y etiquetados. Acá pues tienen como los problemas que pueden tener para la salud y cuáles son los usos más comunes. Bueno, información nutricional. Entonces la idea es tener una información nutricional detallada de todos los alimentos que se vendan en la cafetería del edificio. Tienen que tener al menos el total de calorías, contenido de macronutrientes que son como las proteínas, las grasas y los carbohidratos, micronutrientes que son las vitaminas, el calcio, el hierro y el contenido de azúcar. Al menos tienen que tener esta información. Si falta algo, muchas veces no sé, las etiquetas tienen el contenido de azúcar o las calorías, pero no tienen el contenido de micronutrientes, entonces no es aceptable. Tienen que tener estos 4 elementos. Publicidad de alimentos. Entonces, la parte 1 es publicidad, y publicidad acerca como de artículos de comida o bebida que cumplan con los requisitos establecidos en las características de alimentos procesados en las instalaciones. Y la parte 2 es un mensaje sobre nutrición. Entonces, la idea es fomentar el consumo de alimentos y comidas integrales y naturales. Pueden ser posters, pueden ser información en el computador, o sea, que les llegue a todos los empleados, o desalentar el consumo de alimentos y bebidas y bocadillos azucarados. Entonces, también explicar cuáles son los, digamos, alimentos que no se deberían comer tan regularmente, cuáles son las consecuencias para la salud, pero hacer como un mensaje de nutrición. Se pueden hacer exhibidores vistosos, carteles educativos, folletos o cualquier tipo de medios visuales. Bueno, materiales de preparación segura de alimentos. Esto tiene que ver con los materiales que utilizan las personas que cocinan los alimentos. Muchos de esos materiales o, digamos, ollas, utensilios que utilizamos diariamente, pueden ser tóxicos y pueden liberar como compuestos químicos que son tóxicos para la salud y que se pasan a la comida que uno está cocinando. Asimismo, las superficies de cortado, normalmente las tablas donde se cortan, pueden guardar muchas bacterias, virus, etc. Entonces, la idea es que los materiales de cocina digamos, los materiales para cocinar sean cerámica, hierro fundido, acero inoxidable, vidrio, aluminio o madera sólida. Asimismo, para las superficies de cortado se permite mármol, plástico, vidrio, pirocerámica y madera sólida, no laminada, sin tratar ni aceites vegetales ni nada. Bueno, tamaños de raciones. Digamos que para incentivar a los usuarios a que no coman grandes cantidades de comida y mantengan, digamos, una buena alimentación, se busca controlar las porciones, pero entonces la única forma de controlar las porciones es, digamos, con el tamaño de la vajilla. Pues es una de las estrategias, digamos. Entonces se busca que los platos tengan un diámetro no mayor a 24 centímetros. Los platos no redondos no tengan un área mayor a 452 centímetros cuadrados. Los tazones de 10 onzas máximo y las tazas de 8 onzas. Digamos que cuando las bebidas y los alimentos se venden o se distribuyen directamente o se preparan por pedido, se busca que una versión o
o porción del plato principal de 600 calorías o menos a un costo menor en comparación con la versión normal más grande. Entonces la idea es como reducir el tamaño de la porción. Aquí tengo una foto como de los tipos de platos, entonces el diámetro, la superficie de los platos no circulares, los bowls y las tazas. Entonces la idea es controlar la cantidad de comida. Dietas especiales, entonces hay mucha gente que tiene dietas especiales, vegetarianas o veganas o no comen maní por alergias, y cuando no hay opciones para comer algo pues que cumpla con las restricciones, digamos, de alimentación de las personas, hace que estas personas coman comida chatarra porque no hay opciones, pues no hay opciones vegetarianas, por ejemplo, entonces las personas terminan comiendo papas fritas o algo así. Entonces la idea es que siempre haya una alternativa para las personas. Puede ser a pedido incluso, o sea, que la cafetería acepte pedidos para dietas especiales. Entonces las dietas especiales tienen que cumplir al menos sin maní, sin gluten, sin lactosa, sin huevo, vegano y vegetariano. Entonces, esto me parece muy importante porque hay mucha gente que tiene dietas especiales y pues esto digamos que genera mayor bienestar, salud para las personas que tienen dietas especiales. Bueno, producción responsable de alimentos. Entonces, la parte 1 tiene que ver con agricultura sustentable, entonces quiere fomentar el uso de material, de productos o alimentos orgánicos. Para la certificación WELL no hay como certificación orgánica internacional, ellos aceptan que sea una certificación local, solamente necesita pues ser orgánico. Y agricultura humana es una certificación para carnes, huevos y productos lácteos. Entonces también tiene que ser certificado. Entonces el etiquetado del producto orgánico puede ser por el gobierno local, pero necesita pues tener una certificación. Y el número 50 es almacenamiento de alimentos, entonces capacidad de almacenamiento. Entonces la idea es que cada ocupante tenga un volumen de almacenamiento en una nevera, entonces así pueden llevar su almuerzo y esto también fomenta como una alimentación más saludable. Entonces se necesita un volumen total de al menos 20 litros por ocupante. Esto pues se utiliza en muchas oficinas actualmente donde la gente tiene una nevera donde puede guardar pues su almuerzo, pero a veces no es suficiente para todos los ocupantes. Entonces la idea es garantizar que cada persona tiene su espacio. Producción de alimentos, entonces espacio para la huerta y apoyo a la horticultura. Entonces está comprobado que las personas que siembran una huerta o producen sus propios alimentos tienen una alimentación más saludable, crea como un tipo de conciencia hacia la agricultura y hacia la forma que uno ve pues los alimentos. Entonces la idea es que el edificio incluya un jardín o un invernadero. Se requiere que al menos haya 0.1 metros cuadrados de espacio verde o espacio de huerta por ocupante. Máximo 70 metros cuadrados. Pues tiene que estar cerca, si no está dentro del proyecto, al menos tiene que estar a 0.8 kilómetros del proyecto. Entonces, muchas veces también hay una huerta cerca del edificio, entonces se pueden generar programas para que los ocupantes de la oficina o del edificio vayan y trabajen en la huerta y pues hagan, pues siembren sus propios vegetales, pero no puede estar a más de 0.8 kilómetros. Y tiene que haber también un apoyo a la horticultura por parte, digamos, del edificio. Entonces tiene que haber al menos un medio de siembra, que es la tierra, riego, iluminación, plantas y herramientas de jardinería. O sea, al menos estas cosas tienen que estar incluidas en, digamos, en la provisión de elementos para la horticultura. Entonces, espacio de huerta, que vemos varios ejemplos donde hay huertas y pues esto es lo que yo les decía, que muchos estudios muestran que la jardinería puede generar mejores hábitos alimenticios y una percepción más positiva de la salud en general y se ha asociado con un menor índice de masa corporal, así como menores probabilidades de padecer de sobrepeso y obesidad. Bueno, una alimentación consciente. Entonces,
este feature busca que la gente deje de comer enfrente del computador o que esté almorzando y trabajando al mismo tiempo, porque si uno no es consciente de que está almorzando, después no se va a sentir satisfecho y va a comer más, y esto pues genera sobrepeso y obesidad. Entonces, la intención es que hayan espacios para la comida de los empleados. Entonces, los requerimientos es que tienen que haber sillas y mesas para albergar al menos un 25% de todos los empleados a la vez. Entonces, 25 igual es bajo, pero pues se requiere. Se ubican, esta cafetería o este espacio de sillas y mesas tiene que estar a 60 metros del 90% de los ocupantes. Esto sí es difícil. Esto, si es un edificio, digamos, de varios pisos, se necesita hacer mini cafeterías casi en todos los pisos para cumplir con este requerimiento. La parte 2 tiene que ver con el mobiliario del área de descanso. Entonces, todos los espacios como las cafeterías chiquitas de cada piso tienen que tener al menos un refrigerador, un microondas y un lavadero. Tienen que tener productos de limpieza para los platos. Tienen que tener al menos un sitio para almacenar, no sé, platos o comida como zonas de almacenamiento, y tienen que haber utensilios para comer que al menos incluyen cucharas, tenedores, cuchillos, platos, tazas aptos para el microondas. Entonces, la idea es, sí, para cumplir básicamente este requerimiento en un edificio de varios pisos es hacer mini cafeterías en todos los pisos, donde al menos haya sillas para el 25% de los ocupantes de todo el piso, y tiene que estar a un 60 metros del 90% de esos ocupantes con el mobiliario requerido en la parte 2. Bueno, entonces ahorita vamos a hablar de la iluminación. En iluminación se tratan temas que tienen que ver con el diseño circadiano, la luz natural, la calidad del color de la luz, actividades basadas en la intensidad lumínica y el control de la sobreiluminación o glare. Entonces, ¿cuál es la problemática? Entonces, primero, hay muchos procesos fisiológicos que están relacionados con la cantidad o regulados por la variación e interacción que tenemos con la luz. Entonces, analizar la exposición a la luz es particularmente importante, teniendo en cuenta que juega un papel muy importante en el sueño, porque alrededor de 50 a 70 millones de adultos en Estados Unidos tienen trastornos de sueño e insomnio crónico. Entonces, la relación de la luz, digamos que regula procesos fisiológicos y estados, digamos, de alerta o de sueño en los seres. Además, tales trastornos y la privación crónica de sueño están asociados con un mayor riesgo de ciertas enfermedades como diabetes, obesidad, depresión, ataques al corazón, hipertensión y accidentes cardiovasculares o cerebrovasculares, perdón. Entonces, ¿qué es el ritmo circadiano? Entonces, el ritmo circadiano básicamente es el reloj biológico que sincroniza las funciones fisiológicas en un ciclo de 24 horas. Entonces el cuerpo responde a una serie de estimuladores del ritmo cardíaco como señales externas, luz, eh, oscuridad, y esto hace que estemos como más alerta en la mañana. O sea, es un reloj biológico que tenemos dentro que está, digamos, alterado por la cantidad de luz que recibimos. Bueno, entonces esto se los explico más adelante porque esto era solamente como el concepto de ritmo circadiano, pero ya van a ver de qué se trata el feature o característica. Bueno, entonces el diseño de la iluminación visual. La parte 1 tiene que ver con la agudeza visual para la concentración. Entonces la idea es garantizar que hay una intensidad luminosa promedio de al menos 215 luxes, o que son 220 foot candles, perdón, en el plano horizontal. Entonces la idea es que haya iluminación adecuada para realizar tareas, que tenemos la luz necesaria para hacer una tarea específica. Entonces, digamos que esto, a diferencia de certificaciones ambientales, esto busca más que la persona tenga la iluminación que necesita, pero no habla acerca de cómo conseguir esa iluminación, si tiene que ser eficiente o no. En esta certificación lo que importa es que los usuarios estén, digamos, concentrados, confortables, cómodos. Por eso, al principio de esta presentación dije que se recomienda tener esta certificación como complementaria a una certificación ambiental,
para considerar todos los temas de eficiencia energética relacionados a estas características. Bueno, entonces, de eso se trata la agudeza visual. Si se tiene una luz ambiente inferior a 300 luxes, se necesita que haya una iluminación de tareas como una task lighting para proporcionar iluminación adicional si se requiere. La parte 2 tiene que ver con la estrategia del manejo del brillo o el glare. Entonces la idea es manejar el contraste de brillo entre las habitaciones principales y los espacios auxiliares que tienen diferente intensidad de iluminación. Las superficies de trabajo y las superficies inmediatamente adyacentes a nuestras superficies de trabajo y las diferentes superficies de trabajo dentro de la misma habitación. Entonces, hacer como un manejo del glare y el equilibrio de luminosidad de esos espacios. El diseño de iluminación circadiana tiene que ver con lo que les expliqué previamente, que es el ciclo, digamos, nuestro reloj biológico. Entonces, cuando estamos expuestos digamos, a mucha luz azul en horas de la tarde, eso puede generar que nos dé insomnio cuando lleguemos a nuestra casa y no nos podamos dormir hasta mucho más tarde. Entonces, esta iluminación circadiana busca, digamos, calcular el lux equivalente melanópico, que es básicamente la luz que está pasando, digamos, por nuestros ojos a unas células en el cerebro que son las que mandan la señal a nuestro cerebro y dice, ok, se está haciendo de noche, eso es momento de dormir. Entonces esto es todo un concepto que no fue desarrollado por Well, digamos que hay muchos otros autores que hablan de esto, pero es un tema muy importante para la iluminación en el Well Building Standard. Entonces, los modelos, bueno, entonces tienen que cumplirse con al menos uno de estos requisitos. Entonces, los modelos de luces o cálculos de luz se pueden incorporar con iluminación natural y tienen que mostrar que al menos hay 250 luxes equivalentes melanópicos, que ya les voy a explicar cómo se calcula, en el 70% de los puestos de trabajo. Digamos que este 75% se tiene que medir en el plano vertical a 1.2 metros del piso terminado para simular la vista del ocupante. Este nivel de iluminación tiene que estar presente al menos 4 horas todos los días del año. Y la opción, digamos, AB es que las luces eléctricas proporcionan iluminación mantenida en el plano vertical del lux melanópico equivalente superior o igual a las recomendaciones del lux, en los objetivos verticales para la categoría 25. Bueno, eso ya se los voy a mostrar. Entonces, así se calcula simplemente. Hay una fuente de iluminación, hay una relación. En el estándar de Well, ustedes encuentran unos anexos donde tienen todas las fuentes de iluminación y toda la relación, digamos, para calcular el equivalente melanópico. Entonces, se multiplican los luxes por la relación. Entonces, por ejemplo, si las luces incandescentes proporcionan 200 lux en un espacio, equivalen a 108 lux equivalentes melanópicos para el diseño de iluminación circadiana, porque la relación de una fuente de iluminación incandescente es 2800 luxes y 0.54 en relación. Espero que eso esté claro. Igual me pueden mandar preguntas. Vamos a tener una sesión de preguntas, pero bueno, voy a continuar. Control del resplandor por luz eléctrica o iluminación eléctrica. Entonces, esto tiene que ver con la ubicación de las luminarias. Entonces, muchas veces tenemos luminarias con una intensidad bastante alta, muy cerca de nuestro puesto de trabajo. Entonces, la idea es generar sombra para ese tipo de fuentes. Ya les voy a mostrar una foto para que entiendan de qué les estoy hablando. Entonces, la idea es generar una serie de sombras dependiendo de la intensidad lumínica. Si es 20.000 candelas por metro cuadrado, de 20.000 a 50.000, de 50.000 a 500.000 o más de 500.000. La parte 2 es reducción del resplandor. Entonces, cuando hay lámparas que están a 53 grados del centro de la vista en el plano horizontal, ya les voy a mostrar un dibujo para que me entiendan, no pueden tener más de 8.000 candles por metro cuadrado, candelas por metro cuadrado. Entonces, básicamente es esto. Cuando hay
cuando tenemos una lámpara que está en el plano horizontal a más de 53 grados pues de nuestro plano horizontal, esta lámpara no puede exceder los 8000 candles por metro cuadrado. Y esos son los ángulos de sombreamiento. Entonces, cuando está entre 20.000 y 50.000, al menos se tiene que cumplir con 15%. Cuando es de 50.000 a 500.000, 20, y de 500.000 en adelante, 30%. Entonces, es el sombreamiento, los ángulos de sombreamiento de las lámparas. Bueno, control del resplandor por luz solar. Entonces, esto tiene que ver con la luz exterior, que no vaya a ser, digamos, a incomodar a los ocupantes, que no vaya a ser excesivo. Entonces, hay la parte 1 es para sombras de ventana con vista, que quiere decir, ya les voy a mostrar también una imagen para que me entiendan. Y la parte 2 es la iluminación natural. Entonces, para Well, todas las ventanas que están por encima del 2.1 metros del piso son daylight glazing, como ventanas de luz natural, que se utilizan para luz natural. Y de el piso hasta 2.1 es el área visual, pues donde la gente se asoma a la ventana y puede ver, pues al exterior del edificio. Entonces, se requiere que para las zonas, ventanas con vista, que son entre el piso y 2.1 metros, haya al menos cortinas o persianas interiores que puedan ser controladas por los ocupantes o por un temporizador. Haya sistemas de protección solar exteriores controlables también por los ocupantes, y vidrios de opacidad variable. Se tiene que cumplir al menos una de estas 3 opciones, no las 3, para la sombra, para las ventanas usadas para visual. Y el manejo de la iluminación natural, para el manejo de la iluminación natural se requiere cortinas o persianas interiores, controlables también por los ocupantes, sistemas de protección solar existentes controlables por los ocupantes, estantes de luz inferiores para reflejar la luz. Esto obviamente no puede ser controlado por los ocupantes, ya les voy a mostrar cómo es el esquema. Una película de microespejos sobre la ventana que refleja la luz solar sobre el techo. Esto, digamos que esto aprovecha la luz día, pero no afecta el contraste interior o sobreilumina el espacio interior. Entonces, la idea es que se refleje hacia el techo, que haya unos microespejos que reflejan la luz solar y, digamos, que trae más luz solar, pero no trae el contraste. Y vidrios de opacidad variable, igual que la opción, la parte 1. Pero estos vidrios tienen, digamos, una consideración adicional, y es que tienen que poder reducir la transmisividad hasta un 90%. Entonces, el ejemplo de Daylight Management, como el manejo de la luz día o de la luz natural, entonces con estos paneles que se ponen sobre la ventana para reflejar la luz natural sobre el cielo raso. Bueno, diseño de puestos de trabajo con bajo resplandor. Entonces, a todos nos ha pasado que el computador está ubicado al frente de la ventana y el resplandor, digamos, de la luz natural es tan alto que no podemos ver la pantalla. Perdón. Entonces, la idea es que hay que reducir ese resplandor causado a todas las pantallas que estén ubicadas a menos de 4.5 metros de las ventanas, y se tienen que orientar en un ángulo de 20 grados perpendicular al plano de la ventana más cercana. Entonces, ya les voy a mostrar de qué se trata. Entonces, estos puestos de trabajo están entre los 4.5 metros de la ventana. Entonces, quiere decir que si esta es la ventana, los computadores tienen que ubicarse al menos a 20 grados para evitar que esta iluminación nos afecte aquí el contraste de la pantalla. Adicionalmente, perdón, las luminarias colgantes no pueden estar justo debajo del computador de manera directa. Esto también es otra consideración. Entonces, el ángulo de los computadores más las luminarias. Bueno, la calidad del color. La calidad del color es muy importante porque puede mejorar el confort. Como vemos, los espacios decorativos se pueden ver más radiantes, podemos ver claramente las luces de emergencia. Entonces, tenemos que cumplir con el índice de reproducción cromática. Para los colores, ya les voy a mostrar la tabla, del R1 al R8 tiene que ser mayor de 80, y para el R9
tiene que ser más de 50. Entonces acá vemos R1 son estos colores, R9 son estos colores. Entonces mayor de 50 y este es mayor de 80. Y ese es el Color Rendering Index, que es el CRI. Bueno, diseño de superficie. Ay, perdón, diseño de superficie. La idea es que las superficies reflejen la luz. Esto también evita el contraste, el glare, cuando las superficies interiores reflejan la luz. Y esto, pues, digamos que también ayuda a reducir, digamos, el exceso de iluminación. Entonces, se necesita que los techos tengan un promedio de, digamos, de reflectancia de 80%, las paredes de 70% y el mobiliario un promedio de 50%. Adicionalmente, para los techos, el 80% de la superficie tiene que cumplir, para las paredes el 50% de la superficie directamente visible desde los espacios frecuentemente ocupados, y para el mobiliario 50% de la superficie directamente visible desde los espacios. O sea, los baños obviamente no cuentan, solamente las zonas que estén frecuentemente ocupadas. Controles automáticos de sombra y atenuación. Entonces, la parte 1, todos estos son optimizaciones, cabe resaltar, y no son aplicables para Core and Shell, porque todo esto tiene que ver como con el diseño interior del espacio. Entonces, la parte 1 es control automático de la luz solar. Entonces, la idea es que todas las ventanas superiores a 0.5 metros cuadrados tienen la siguiente consideración. Tienen dispositivo de sombra de encendido automático para cuando los sensores de luz indican que la luz solar podría provocar resplandor en los puestos de trabajo. Entonces, básicamente, cuando excede los límites, se genera un dispositivo de sombra que puede ser exterior para proteger la ventana de sobreiluminación. Y la parte 2, control adaptable de la iluminación. Entonces, toda la iluminación, excepto los artefactos decorativos, se programan mediante sensores de ocupación para atenuar la luz 20% menos o apagarla cuando el área esté desocupada. Y toda la iluminación, nuevamente, menos todos los artefactos decorativos, se programa para atenuar la luz continuamente y adaptarse a la luz natural. Entonces, como los sensores de luz día, cuando hay suficiente luz natural, se atenúan para contrarrestar, digamos, la iluminación artificial. Derecho a la luz, eso es como el derecho que tienen los usuarios de tener luz natural. Entonces, la parte 1 es la profundidad del espacio alquilado. Entonces, ¿qué tan lejos yo estoy desde una ventana? Y el acceso a la ventana es, ok, no, el acceso a las ventanas es, mejor me toca mostrarles esta gráfica. El acceso a las ventanas, digamos que la parte 2 es la distancia que tenemos desde nuestros puestos de trabajo hasta las ventanas. Y la parte 1 es en la superficie de todos los espacios frecuentemente ocupados que están a menos de 7.5 metros de las ventanas. Entonces, tenemos que garantizar que al menos en superficie el 75% de las áreas ocupadas están a 7.5 metros. Y para el acceso a las ventanas es que los escritorios o asientos que están ocupados están a 7.5 metros, el 75% de los escritorios, y al menos el 95% a 12.5 metros. Entonces, veamos la gráfica. Esto quiere decir que el 75% es la zona regularmente ocupada, están a 7.5 metros de una ventana, entonces el 75% del área. Y acá quiere decir que los puestos de trabajo están a 7, el 75% de los puestos de trabajo están a 7.5 metros y el 95% a 12.5 metros. Entonces, en la zona verde podemos ver que son las zonas, digamos, los escritorios que están a 12.5 metros de la ventana. Bueno, simulación de iluminación natural. Entonces, la idea es tener una exposición saludable a la luz solar. Entonces, se requiere una simulación de iluminación natural para, digamos, comprobar que el proyecto tiene autonomía del espacio con iluminación natural, como mínimo un 55% del espacio. Y tiene que estar al mínimo, tiene que tener como mínimo 300 luxes, al menos 50% del horario comercial del año. Ese horario comercial es las horas ocupadas por el edificio, o sea, las horas que la gente está trabajando. Entonces, como dicen ellos, dicho de otra manera, el 55% del espacio recibe como mínimo 300 luxes, al menos 50% de las horas de trabajo.
durante el año, horas de trabajo al año. Entonces, la parte B pide que se haga una exposición anual, o sea, que se compruebe que hasta un 10% del espacio frecuentemente ocupado puede recibir más de 1000 luxes durante 250 horas al año. Entonces, esto es como para garantizar que no está extremadamente sobreiluminado. Bueno, apertura de la iluminación natural. Entonces, esto tiene tres partes. Primero es el tamaño de las ventanas de espacio de trabajo, la transmitancia de las ventanas de área de trabajo y la transmitancia de color uniforme. Entonces, esto tiene que ver con el wall-window ratio, como la proporción de ventana a muro. Entonces, pide que las elevaciones, que la proporción de las fachadas exteriores esté entre un 20 y 60%. El porcentaje superior a 40 requiere dispositivos externos de sombra para evitar o controlar la ganancia de calor o resplandor no deseados, porque ya sería, a partir de 40 es considerado alto, entonces hay que tener un dispositivo adicional para controlar digamos, si las cargas por radiación más el glare. Bueno, entre un 40 y un 60% de las superficies de ventanas está como mínimo a 2.1 metros del piso. Entonces la idea es que sea una ventana agradable para los ocupantes, donde pues puedan, digamos que los ocupantes puedan disfrutar. Perdón. La transmitancia de ventanas en áreas de trabajo y aprendizaje. Entonces se cumple con las siguientes condiciones de transmitancia de luz visible para todos los vidrios no decorativos. Entonces todos los vidrios, digamos, las fachadas de vidrio, de la ventanería, perdón, por encima de 2.1 metros del piso tienen una visible transmittance de 60% o más. Y todos los vidrios colocados a 2.1, las ventanas, perdón, colocadas a 2.1 metros del piso, tienen una visibilidad de 50 o una visible transmittance, una transmitancia visible de 50% o más. Y la transmitancia de color uniforme exige que la luz visible de las longitudes de onda estén entre 400 y 650 y que no varíe más de un factor de 2. Bueno, ahorita vamos a hablar de la parte de ejercicio. Digamos que lo que WELL promueve es evitar sedentarismo, aumentar la actividad física, ser más consciente de los hábitos saludables y ejercicio, y tener digamos, una rutina de trabajo más activa, porque mucha gente está todo el día sentada y eso trae problemas para la espalda, sedentarismo, sobrepeso, etc. Entonces, ¿cuál es la problemática? La inactividad física es una de las mayores amenazas a la salud pública en la vida moderna. Es factor de riesgo para numerosas enfermedades como problemas al corazón, diabetes y casos de cáncer de mama y colon. Cuando uno está todo el tiempo sentado en el escritorio, digamos que para los hombres está comprobado que puede estar relacionado con el cáncer de colon. La falta de actividad física también puede aumentar las probabilidades de tener un accidente cerebrovascular en un 20 o 30% y reducir hasta 3 a 5 años de vida. Entonces, bueno, vamos a ver de qué se trata. Entonces, la característica número 64 tiene que ver con la circulación interna para ejercicio. Entonces, básicamente es incentivar a la gente a que use las escaleras. Entonces, la parte 1 tiene que ver con accesibilidad de escaleras. Entonces, primero hay que abrir las escaleras porque en muchas oficinas quieren que la gente solamente utilice el ascensor, de pronto porque las escaleras es un espacio adicional que entonces van a tener que operar o mantener. Entonces, la idea es que las escaleras sean accesibles y que todo el mundo las pueda utilizar. Que haya letreros de orientación diciendo que las escaleras están ubicadas en esa zona para promover el uso de ellas. Entonces, explicarle a la gente y señalizar dónde están. Que no solamente sea la señalización, digamos, de emergencia, escaleras de emergencia, sino como utilice las escaleras por estas razones. Fomenta el uso de las escaleras. Entonces, en los proyectos de 2 a 4 pisos, al menos una escalera cumple con los siguientes requisitos. Entonces, está ubicada al menos a 7.5 metros de la entrada, entonces, o del vestíbulo. Entonces, la idea es que la escalera no esté muy lejos tampoco para que la gente pues la utilice más.
esté claramente visible desde la entrada principal del proyecto, o sea, que uno la pueda ver desde la parte, digamos, desde la entrada del edificio. Y el ancho de la escalera tiene que tener al menos 1.4 metros, porque muchas veces también las escaleras no son para uso regular, entonces hacen unas escaleras más pequeñas, de pronto son solamente para uso en caso de emergencia, entonces la idea es hacerlas un poco agradables y que pues todos los ocupantes puedan utilizarlas. La parte 3 es una, digamos, una estrategia estética para que la gente esté más atraída a utilizar las escaleras. Pues, ¿cuáles son las estrategias? Poner música, obras de arte, pinturas decorativas en las escaleras, tener ventanas o tragaluces, tener iluminación natural. Muchas veces las escaleras también están completamente cerradas, oscuras, feas, entonces la gente pues no las quiere utilizar, entonces la idea es que haya tragaluces, que haya iluminación natural, que haya ventanas con vista al exterior o el interior del edificio y haya al menos un nivel de iluminación de 215 luxes. Bueno, programas de incentivos para la actividad física. Entonces, esta característica tiene que ver con ayudar a los empleados económicamente a que se inscriban al gimnasio, que hagan alguna actividad física. Entonces, por ejemplo, descuentos de nómina para que pues utilicen eso en, digamos, como en bonos de transporte, reembolsos o pagos de incentivos al menos de $200 en un periodo de 6 meses para que el empleado vaya al menos 50 veces al gimnasio. Darles $240. Bueno, digamos que esto, el tema de la plata no es tan importante, pero si de pronto ustedes van a hacer el examen WELL, este tipo de cosas se las tienen que aprender. Pero pues básicamente el feature en términos generales es incentivos económicos para los ocupantes, pues para subsidios para que ellos vayan al gimnasio. El feature o característica número 66 es oportunidades estructurales de ejercicio. Entonces, la idea es tener un gimnasio en el edificio. Entonces, en la parte 1, programas profesionales de ejercicio, son programas de ejercicios y entrenamientos físicos en el lugar, que venga una persona profesional y haga clases para todos los ocupantes. Y educación física es que al menos cada 3 meses un profesional capacitado vaya al edificio y haga diferentes formas de ejercicio, técnicas seguras de ejercicio y programas integrales. Entonces una persona va al edificio cada 3 meses, puede dar una clase de yoga o una clase, lo importante es que esta persona tiene que ser capacitada y esto tiene que ser aplicable o sí, pues tiene que estar abierto a todos los empleados. Perdón. El número 67 es el diseño exterior activo. Entonces, la parte 1 tiene que ver con, digamos, elementos para peatones. La parte 2 es el fomento del desplazamiento a pie, o sea, que la gente camine. Y el tercero es la conectividad con los barrios. Entonces, para el primero se busca que haya, que los sitios en los que el edificio ocupa al menos del 70% del terreno, al menos haya alguno de los siguientes elementos. Entonces, una banca, un grupo de sillas o mesas móviles, o un bebedero, una estación de recarga de botellas de agua en el área, digamos, alrededor del edificio. Fomento del desplazamiento a pie, es que al menos haya, digamos, en las zonas exteriores al edificio, haya un bebedero, una fuente de agua, una plaza, un jardín o arte público. Entonces uno fomenta que los ocupantes vayan y caminen en las zonas exteriores y hagan alguna actividad física. Conectividad con los barrios, bueno, eso es fomentar la conectividad de los barrios, actividad diaria. Para esto se necesita que el edificio cumpla con una puntuación de Walk Score, que es otra certificación de más de 70. Entonces, digamos que de pronto para proyectos que no estén en Estados Unidos es un poco difícil de cumplir porque no es tan famoso, digamos, fuera de Estados Unidos, pero bueno, la opción está ahí. Y la vez que el proyecto es elegible para al menos 3 puntos, under Lead Building Design and Construction, del crédito de densidad y sus alrededores, Surrounding Density and Diverse Uses. Entonces, si el proyecto es Lead y al menos tiene 3 puntos bajo este crédito, es aplicable para esta parte 3, que tiene que ver con la conectividad de los barrios, es decir, que el edificio esté ubicado en una zona conectada con servicios, digamos, en una zona densa y hayan servicios.
Bueno, estándar, espacios para la actividad física. Entonces, esto tiene que ver con espacios interiores y exteriores. Entonces, la número uno es que hay que poner un gimnasio dentro del edificio y ese gimnasio tiene que estar dedicado solamente al ejercicio físico y tiene que al menos tener 18.6 metros cuadrados. Se exige que haya 0.1 metros por ocupante frecuente del edificio. Y digamos que el tamaño máximo es 370 metros, porque digamos si hay un edificio con muchos ocupantes y si multiplicamos por ese 0.1 y nos da un número grandísimo, un gimnasio enorme, pues esa tampoco es la idea. Entonces, el gimnasio debe tener al menos 18.6, debe ser al menos tener 0.1 metros cuadrados por ocupante y una área máxima de 370 metros cuadrados. Espacios exteriores para el ejercicio, tiene que ver con parques, espacios de juegos infantiles, digamos esas estaciones para entrenar que ponen en zonas exteriores. Entonces la idea es que el edificio tenga estas zonas exteriores y no estén a más de 0.8 kilómetros. Digamos que si el edificio está cerca de un parque que ya tiene digamos, estos elementos, pues podría cumplir el crédito. En caso que no, lo pueden poner en sus zonas exteriores, porque la distancia es importante, que no esté muy lejos del edificio. Y la opción B es acceso gratuito a gimnasios, campos, juegos o piscinas. Si hay una piscina cerca del edificio, igual, nuevamente tiene que ser accesible a 0.8 kilómetros de distancia a pie del edificio, pero si hay una piscina, un gimnasio, entonces la idea es que el operador del edificio tenga como un contrato donde los empleados estén, pues puedan ir y sí puedan ir al gimnasio o a la piscina. Bueno, el número 69 es el fomento del transporte activo. La idea es que facilitarle, digamos, la vida a los ocupantes que vayan al trabajo en bicicleta. Entonces, la parte 1 tiene que ver con depósito y soporte para bicicletas, entonces tienen que haber herramientas básicas para el mantenimiento de las bicicletas, como bombas de aire, parches en caso de que se pinchen las llantas, y llaves hexagonales. Y adicionalmente tiene que haber un almacenamiento para bicicletas independiente y seguro, al menos para el 5% de los ocupantes frecuentes del edificio, es decir, un parqueadero de bicicletas. Y la parte 2 tiene que ver con las instalaciones para después de trasladarse, quiere decir una ducha, después de que uno llega en bicicleta al trabajo, entonces tiene que haber una ducha con vestuarios y un armario por cada 5 ocupantes frecuentes del edificio. Bueno, equipamiento para ejercicios es que haya equipamiento dentro del edificio, digamos que todos estos son optimizaciones, entonces no son requeridos. Entonces digamos que el edificio no tiene el crédito del gimnasio y solamente quiere poner un equipamiento para el uso de algunos, pues de todos los ocupantes, pero solamente quiere poner algunas máquinas. Entonces se necesita poner equipamiento o equipos para ejercicio cardiorrespiratorio y ejercicio para fortalecer los músculos. Entonces, uno debe, digamos, se debe prever o se debe, digamos, poner al menos un 1% de los ocupantes frecuentes del edificio, o sea, máquinas que representen el 1% de los ocupantes del edificio. Entonces, algunos de los equipos son cintas caminadoras, elípticas, bicicletas estáticas, etcétera, cardiovasculares. Y la parte 2 es el equipo de ejercicio para fortalecer los músculos. Entonces es una máquina de pesas, multiestaciones, barra fija y barra para sentadillas. Nuevamente se requiere que al menos un 1% de los ocupantes, que haya en la cantidad que permita el uso al menos 1% de los ocupantes del edificio. Mobiliario activo. Entonces la idea es que los puestos de trabajo sean activos, que la gente mientras trabaja pueda hacer alguna actividad, digamos, física. Entonces, se requiere escritorios con cintas caminadoras o con bicicletas incorporadas o con elípticas. Ya les voy a mostrar una foto. Y la parte 2 es la prevalencia de escritorios altos. Muchas veces pues, está comprobado que estar sentado por muchas horas es supremamente nocivo para la salud. Trae problemas intestinales, problemas en el estómago y bueno, la postura. Entonces, la idea es que los escritorios sean de altura regulable, así que uno pueda trabajar sentado o parado. Entonces, básicamente es esto, escritorios con cintas caminadoras, escritorios con bicicletas estáticas
y escritorios con alturas regulables. Entonces, esto es lo que promueve el mobiliario activo. Bueno, ahorita vamos a empezar la categoría de confort, que tiene que ver con el diseño ergonómico, diseño acústico, térmico, olfativo y de accesibilidad. ¿Cuál es la problemática? El dolor lumbar, afecta a 30 millones de personas en Estados Unidos y en el 2013 se perdieron 380.600 días de trabajo, digamos, en total de gente que se incapacitó por temas musculoesqueléticos, o sea, con dolores de espalda, musculares, etcétera. Todo esto tiene que ver con el sedentarismo, con estar sentado muchas horas, con trabajar, digamos, en una silla que no es ergonómica, que no es cómoda. Entonces, vamos a ver de qué se trata. La característica número 72 tiene que ver con el diseño universal, que es el diseño con todos los estándares para discapacidades físicas. Esto, digamos que para este feature, uno puede cumplir los estándares locales, pero la idea es que el edificio cumpla con esas normas de diseño accesible. Y pues la idea es garantizar que las personas con discapacidades físicas tengan acceso a movilidad a los edificios para garantizar que el entorno es, sí, el bienestar en el entorno. Bueno, el número 43 es la ergonomía visual y física. Entonces, la ergonomía visual es que todas las pantallas de la computadora son regulables en altura y distancia del usuario. Entonces, muchas veces, mucha gente sufre dolor en el cuello porque el computador está fijo y no lo pueden mover y hay varios temas. Entonces, la idea es que todos los computadores puedan ser regulables las pantallas. Flexibilidad en la altura del escritorio. Entonces, al menos 30% de los puestos de trabajo tienen capacidad de alterar entre posiciones sentadas o de pie, como se ve en la foto. Perdón. Flexibilidad de los asientos. Entonces, ajusten la altura de las sillas de puesto de trabajo. Entonces, la idea es que uno pueda ajustar su silla, la altura, el ajuste de la profundidad del asiento. Entonces, no solamente la altura, sino también la profundidad para los asientos. Bueno, el 74 y 75 tiene que ver con el ruido exterior e interior. Entonces, el 74 busca reducir la intrusión del ruido exterior, que son todas los buses, las construcciones que están haciendo afuera, la lluvia, etcétera, todos los elementos exteriores. Entonces, la idea es que el nivel promedio de presión sonora por intrusión de ruido exterior no exceda los 50 decibeles. El ruido generado internamente busca planificación acústica y niveles de sonido de equipamiento mecánico. Entonces, la idea es proteger los equipos mecánicos que no vayan a exceder los límites de ruido y una planificación acústica que tiene que ver con diseñar zonas ruidosas y tranquilas separadas. Entonces, tratar de hacer como como todas las zonas de oficinas juntas, buscar que una zona de pronto donde vaya a haber mucha gente hablando o inclusive, no sé, zonas de reuniones que puedan ser, digamos que puedan ser ruidosas, no vayan a afectar las zonas tranquilas. Entonces se tiene que desarrollar un plan acústico desde el diseño arquitectónico. Y para los niveles de sonido de los equipos mecánicos, se requiere que los espacios abiertos de oficinas y vestíbulos no superen el noise criteria, que es como el criterio de ruido, más de 40, las oficinas cerradas de 35, las salas de conferencia y de descanso de 30, pero es recomendado 25, y las salas de conferencias, teleconferencias, 20. Bueno, el confort térmico, que nos parte es el entorno térmico ventilado y la adaptación térmica natural. Entonces, la idea es cumplir con ASHRAE 55 del 2013, con todos los criterios de diseño. Esto es un crédito netamente de diseño. El feature o característica 77 tiene que ver con el confort olfativo. Entonces, muchas veces en las oficinas hay un montón de olores, de pronto la cafetería queda cerca, la gente empieza a calentar el almuerzo y eso puede generar disconfort y puede ser bastante malo para la concentración, incluso hay gente que no le gusta para nada, entonces altera, digamos, el bienestar de los ocupantes. Entonces, la idea es que los espacios de limpieza, cafeterías, despensas, cocinas, armarios que puedan generar fuertes olores, tengan alguno de estos métodos de separación, uno o más métodos de separación. Entonces, presurización negativa, espacios
o sea, esto quiere decir como espacios que estén sellados, o sea, o que estén como encapsulados, que tengan vestíbulos, o sea, como doble puerta, entonces hay un vestíbulo que sea como la protección de olores, pasillos o puertas con cierre automático, las cocinas que pues se puedan cerrar, no las cocinas, pero de pronto las cafeterías que queden cerradas, así los olores no se expanden por toda la oficina. Bueno, el 78 es el tiempo de reverberación. La idea es que el tiempo o sea, es controlar el tiempo máximo de reverberación. Entonces, las salas de conferencia no pueden exceder los 0.6 segundos y los espacios de oficinas abiertas 0.5 segundos. 79 es el enmascaramiento del sonido sound masking. La parte 1 tiene que ver con el uso de ese sound masking, que es un sonido blanco o un sonido que cubre, digamos que es agradable, está ahí y evita que la gente oiga conversaciones. Muchas veces en las oficinas abiertas, completamente abiertas, la gente no puede hablar porque todos lo oyen y eso es incómodo también. Entonces hace que la gente se tenga que parar de su puesto, ir a hablar a otra parte, de pronto incomoda a todos los usuarios. O muchas veces, si uno está trabajando, le toca ponerse música porque la gente que está hablando alrededor puede distraerte. Entonces la idea es utilizar estos sistemas de enmascaramiento sobre todo para oficinas abiertas. Y la parte 2 son limitaciones del enmascaramiento del sonido. Entonces, los espacios de oficinas, digamos que hay que tener cuidado que los niveles de sonido se encuentren dentro de los rangos aceptables y no vaya a convertirse en un problema. Entonces, se busca que los espacios de oficina abierta estén entre 45 y 48 decibeles y oficinas cerradas entre 40 y 42. Bueno, el número 80 es la superficie de reducción de sonido. Entonces, la idea es que las superficies como techos y paredes tengan, digamos que tengan, sí, tengan reducción de sonido, que es como se mide por noise reduction coefficient, como coeficiente de reducción de sonido. Entonces, los espacios de oficinas abiertas requieren un coeficiente de reducción de sonido al menos de 0.9, excluyendo luces, tragaluces, difusores y rejillas. Y las salas de conferencia, un mínimo de 0.8. Para las paredes, se requiere que las oficinas cerradas de conferencias y teleconferencias tengan 0.8, al menos en un 25% de la superficie de paredes circundantes. Espacios de oficinas abiertas, al menos 0.8, nuevamente en el 25% de las superficies de paredes circundantes. Y oficinas estilo cubículo cerradas requiere que tengan un mínimo de 0.8 y una altura mínima de 1.2. Aclaro. Bueno, la parte barreras de sonido tiene tres partes. La primera es especificaciones de construcción de muros. La segunda es requisitos para la puerta de entrada. Y la tres es la metodología de la construcción de muros. Entonces, la idea es que haya barreras de sonido que reduzcan digamos que reduzcan la transmisión de sonido o tengan aislamiento acústico. Entonces, se busca que las oficinas tengan eso es como clase de aislamiento acústico, el NIC, de al menos de 30 y tengan un sistema de enmascaramiento de sonido de al menos 40 si no se utiliza un enmascaramiento, que es la característica que vimos anteriormente. Las salas de conferencia se necesita que tengan al menos un aislamiento acústico de 53 en las paredes contiguas de las oficinas privadas, salas de conferencia u otras salas de teleconferencia. Para las puertas se busca que estén selladas, entonces que haya juntas aislantes, que haya burletes bajo las puertas y que el interior sea macizo, que no sea, digamos, vacío, sino que tenga un interior macizo. Y la parte 3 es la metodología de la construcción de los muros, entonces se busca que estén sellados adecuadamente con todos los tabiques de aislamiento acústico, que tenga intercalado las juntas de los paneles de drywall y que haya un rellenado y sellado de todas las penetraciones de paredes. Entonces,
busca que sí que las paredes estén selladas y que sean macizas también, que no haya vacíos para que no se vayan a transmitir el sonido. Bueno, control térmico individual es la característica número 82, entonces la parte 1 tiene que ver con selección libre y la parte 2 dispositivos personales de confort térmico. Los dispositivos personales de confort térmico tienen que ver con como ventiladores, dispositivos que se puedan utilizar por los empleados. Y la parte 1 es la selección libre, entonces lo que busca es que que la gente se pueda mover en el área libre, que la gente se pueda mover de oficina de acuerdo al gradiente térmico. Entonces el edificio primero tiene que proporcionar un gradiente térmico donde haya al menos una diferencia de 3 grados centígrados en todos los espacios de oficinas abiertas. Y todos los espacios de oficinas abiertas con ocupantes que realizan tareas que requieren puestos de trabajo similares permiten un 50% de selección libre para que el ocupante pueda seleccionar el espacio de trabajo de su temperatura adecuada. Entonces, básicamente, en una área abierta de oficinas hay al menos 3 grados de diferencia y al menos el 50% de esos empleados se pueden mover alrededor de esas mesas, como, bueno, acá está más frío, me voy a mover para allá porque tengo frío. Entonces, la gente puede moverse de acuerdo a sus necesidades térmicas. Confort térmico radiante. Bueno, hay parte 1 que es para el vestíbulo y parte 2 que es para las oficinas y espacios abiertos. Entonces, todos los vestíbulos y espacios comunes tienen que cumplir con ASHRAE 55 del 2013 para el confort térmico mediante los siguientes sistemas. Entonces, sistema de calefacción o refrigeración radiantes y sistemas radiantes eléctricos. Entonces, esto es como más para países fríos, donde se utilice la calefacción. Como dato adicional, la temperatura radiante promedio en espacio puede mantener más baja en comparación con la calefacción por convección. Y el beneficio es que la humedad relativa es ligeramente superior en invierno, o sea que si utilizamos calefacción por convección, la humedad es bastante baja, que también tiene un efecto sobre la salud de los ocupantes. Entonces, este sistema, digamos que tiene ese beneficio. Y la oficina de otros espacios frecuentemente ocupados tienen al menos 50% de la superficie de todas las oficinas y demás espacios frecuentemente ocupados, cumple igual con ASHRAE 55 del 2013 y tiene sistemas de calefacción radiantes y sistemas radiantes eléctricos. Es lo mismo, solamente que es el 50% de la superficie para las zonas de oficinas. Bueno, este es nuestro último concepto, ya vamos a acabar, que tiene que ver con la mente. Entonces, tiene que ver con el control del estrés, con la conexión con la naturaleza, altruismo, espacios adaptados, transparencia. Como tiene que ver más con la mente, con el estado, digamos, anímico. Entonces, vamos a ver de qué se trata. ¿Cuál es la problemática? Primero, la carga mundial. Hay una carga mundial muy grande de enfermedades mentales. Se estima que la esperanza de vida de los enfermos mentales es 10 años menos que la de los que no tienen enfermedades mentales y que más del 14 a 8 millones, de 14%, perdón, que es 8 millones, aproximadamente 8 millones de muertes al año se atribuyen a trastornos mentales. Bueno, entonces primero, conciencia sobre salud y bienestar. Entonces la parte 1 es una guía estándar de la construcción. Bueno, entonces es una guía que tiene que estar disponible para todos los ocupantes donde se describen las características del estándar y cómo digamos que se implementó para el proyecto. Entonces, todos los ocupantes pueden leerlo, entender por qué, digamos, cuáles son sus beneficios. Y la parte 2 es una biblioteca sobre salud y bienestar. Entonces, se tiene que poner una biblioteca digital o física, puede ser también digital, pero todos los empleados tienen que tener acceso a ella, donde contiene al menos un libro o una suscripción a una revista por cada 20 ocupantes. No se requiere más de 20 títulos. Y está ubicada en un lugar destacado a la mano para todos los ocupantes. Bueno, el diseño integrador es como un eco-charrette que se pues, cuenta de 3 partes. La primera es una planificación antes del diseño del edificio, donde el ingeniero, el arquitecto, el equipo administrador de las instalaciones se reúnen para realizar una evaluación como diseño integrado, donde analizan todas las opciones, buscan sinergias, buscan un diseño holístico. El plan de desarrollo es un documento que detalla la misión para el edificio, o sea, cuáles fueron las estrategias y cómo está orientada para la salud. Entonces, tiene que tener la selección de sitio de la construcción, conceptos de WELL, los planes para implementar y análisis y decisiones tomadas, los planes de operación y mantenimiento.
Y la parte 3 es la orientación de las partes interesadas. Entonces, al terminar la construcción, los diseñadores, propietarios, administradores deben recorrer el edificio en grupo, analizar todas las estrategias, ver si todas las estrategias están funcionando. Entonces, hay que hacer como una verificación. Esto no tiene que ver con el asesor Well todavía, pero tienen que hacer una visita al proyecto y sí, como analizar si todo está funcionando correctamente y si las estrategias fueron implementadas como se planearon. Bueno, la encuesta posteriores a la ocupación tiene también dos partes. Se tiene que preguntar, se le tiene que preguntar a los ocupantes qué tal, pues como que, digamos, den su retroalimentación con respecto a el confort acústico, el mobiliario, el confort térmico, los niveles y calidad de iluminación, olores, limpieza, mantenimiento y la distribución de los espacios interiores. Entonces, la idea es que sí, pues hacer una encuesta y si los ocupantes no están satisfechos con alguna de estos, digamos, de alguno de estos elementos, perdón, se tienen que hacer acciones correctivas. Y la transmisión de la información. Entonces, los resultados de esas encuestas se tienen que informar en los 30 días siguientes al propietario, ocupantes del edificio y a The International Wellbeing Institute. Bueno, la característica 87 se llama belleza y diseño consciente. Entonces, la idea es que el proyecto, digamos que esta característica es supremamente abierta, porque es a consideración del equipo de diseño. Entonces, dice que el proyecto contiene características con las siguientes metas. Entonces, placer de las personas, celebración de la cultura, celebración del espíritu, celebración del lugar o integración eficaz del arte público. Entonces, se tiene que involucrar elementos que tengan que ver con estos 5 elementos que lo representen de alguna forma. Entonces, es supremamente sí, subjetivo. Pero, por ejemplo, aquí yo en esta foto pensé como celebración a la cultura, digamos, si es un país que es muy diverso, entonces puede tener imágenes de la cultura del país, que para mí sería la celebración de la cultura. Bueno, yo creo que esto es como más para los diseñadores. La característica 8 es biofilia, esta es cualitativa. Este crédito fue tomado del Living Building Challenge, es muy parecido. Y es muy interesante porque es la incorporación de la naturaleza en los elementos de diseño. Entonces, la idea es que el proyecto incorpora elementos de la naturaleza como elementos ambientales, iluminación natural o inclusive la distribución del espacio tiene como meta incorporar la naturaleza. Ya les voy a mostrar unos ejemplos. La parte 2 es incorporación del patrón. Entonces, patrones de la naturaleza en todo el diseño. Entonces, por ejemplo, si el piso tiene el patrón de las hojas o hay alguna configuración del espacio que tenga que ver con algo de la naturaleza, es aplicable para esta parte 2. Interacción con la naturaleza es la interacción de las personas dentro del edificio con la naturaleza. Entonces, se puede hacer dentro o afuera. Entonces, una huerta, un muro verde, pero tiene que haber una interacción. Entonces, acá hay un ejemplo. Por ejemplo, pusieron unos jardines y hay unos columpios, hay iluminación natural, ahí vemos toda la iluminación natural entrando, hay una huerta, entonces la gente puede trabajar en esa huerta. Esto sería, pues aplicaría para la parte 2. Esto es un hospital en Singapur, tiene también unas zonas verdes bastante exuberantes, donde la gente puede salir a caminar, los jardines están en todos los pisos, la gente puede oler las flores, o un muro verde, como vemos en la derecha. Bueno, los espacios adaptables, entonces manejo de los estímulos. Entonces la idea es, esto es como más diseño arquitectónico, busca como promover espacios que sean adaptables para las necesidades de los ocupantes. Entonces, ¿cuáles son esos espacios? Por ejemplo, zonas de colaboración en habitaciones cerradas o semicerradas con al menos 3 asientos. Entonces, que la gente pueda reunirse en oficinas pequeñitas, hablar. Eso trae también bienestar, pueden tener conversaciones, pueden trabajar en grupo. Se proporcionan zonas silenciosas especiales en habitaciones cerradas o semicerradas con asientos. Por ejemplo, si alguien tiene que estudiar, alguien se tiene que concentrar de verdad en algo, entonces el edificio está dando el espacio que se requiere para eso.
Los planos de planta incorporan datos de la investigación para determinar áreas de trabajo que promueven una variedad de funciones laborales. Entonces, obviamente, se tiene que hacer todo un tema de, pues, para determinar cuáles son las áreas que se necesitan y cuál es la variedad que se necesita. Y se desarrollan entrevistas, encuestas y grupos, digamos, estudios de observación para establecer los patrones de trabajo, los procesos de trabajo y la utilización de los espacios. Entonces, digamos que primero se hacen el A y el B para saber exactamente qué tipo de espacios se deben proporcionar. La parte 2 es la privacidad. Entonces, la idea es que haya un espacio, al menos de 7 metros cuadrados por ocupante, frecuente el edificio hasta máximo de 74 metros cuadrados. Entonces, la iluminación ambiental proporciona niveles de luz continuamente regulables a 2700 Kelvin o menos. Entonces, es una iluminación cálida, o sea, es un sitio de privacidad, pero la iluminación es cálida. Tiene un criterio de ruido de los sistemas mecánicos de 30, o sea que es un sitio aislado del ruido, y se desarrolla un plan que incluye una descripción de la manera como el proyecto incorpora los dos siguientes elementos del espacio, una pared de plantas o un equipo de audio con la naturaleza o diferentes disposiciones de asiento. Entonces, básicamente, se busca generar un espacio de privacidad donde haya una iluminación cálida, donde ese espacio tiene que estar aislado de digamos, del ruido, y al menos haya incorporación de elementos naturales como música como con sonidos de la naturaleza o una pared verde y digamos, diferente organización de asientos. Espacios adaptables. Entonces, acá seguimos con la parte 3 y la parte 4. Manejo del espacio. Entonces, la idea es darle almacenamiento a los empleados para que guarden cosas como un locker. Hay un requerimiento que al menos debe haber un volumen mínimo de 0.1 metros cúbicos por cada ocupante. Y bueno, esto es importante porque es importante tener sitios para guardar las cosas. Entonces, debe haber armario en la estación de trabajo y un armario personal adicional. Y apoyo al sueño en el lugar de trabajo. Entonces, digamos que hacer una siesta corta mejora claramente la concentración y digamos, el estado de alerta de las personas, porque mucha gente después de almorzar está muy cansado y solamente con tener 15 minutos o 20 minutos de sueño o de relajación, digamos que puede hacer la diferencia. Entonces, la idea es que los edificios incluyan sitios para que la gente pueda pues dormir, entonces que haya sillones, colchonetas desenrollables, cubículos para dormir y silla totalmente reclinable o una hamaca. Entonces, bueno, esto es bastante interesante porque no sé cuánta gente está dispuesta a, digamos, a poner cubículos para dormir en las oficinas, pero es bastante, pues, interesante porque de pronto la gente tiene más agudeza mental y física, incluso más que tomándose un café. Está, pues, comprobado. Bueno, política de un sueño saludable. Entonces, apoyo al sueño fuera del lugar de trabajo. Esto no tiene que ver con el sitio de trabajo, sino cómo garantizar que los empleados están durmiendo bien. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos? Para un trabajo sin turnos, se establece un límite organizacional a medianoche para el trabajo nocturno y las comunicaciones. Entonces, digamos que es una oficina normal, la gente no tiene que hacer turnos, la gente no puede quedarse más de las 12 de la noche, lo cual ya es bastante tarde trabajando. Pero bueno, me imagino que habrá casos especiales por los cuales ellos pusieron este requerimiento. Y se proporciona a los empleados un subsidio de 50% para aplicaciones, softwares, relojitos, para determinar el comportamiento, digamos, para determinar patrones relacionados con el sueño. Entonces, tales como la actividad física, consumo de cafeína, alcohol y hábitos alimenticios. Entonces, ese software tiene que tener al menos esos patrones incluidos dentro de su sistema. Bueno, viajes de negocios. Este es también bastante interesante porque la gente muchas veces tiene que viajar y uno pues no cae en cuenta de todas las repercusiones que esto trae a la salud. Entonces, con el fin de reducir el estrés relacionado a viajes de negocios, se busca que los empleados tengan la opción de seleccionar sus vuelos que no sean nocturnos y trabajar desde sus casas al día siguiente del vuelo nocturno. Entonces,
los empleados escogen no viajar de noche porque muchas veces para poder llegar al otro de la oficina, los empleados tienen que viajar a medianoche, llegan a las, no sé, a la madrugada y tienen que ir al otro día a la oficina. Entonces la idea es que A, no tomen esos vuelos o B, al otro día puedan trabajar desde la casa. Entonces no tengan que trabajar, ir a la oficina. Los empleados no están obligados a realizar viajes de negocios cuyo tiempo total, incluido las escalas, los tiempos de espera, etcétera, superan las 5 horas y el 25% de la duración del viaje. Es decir, que cuando haya tiempos de espera mayores a 5 horas en aeropuertos o 25% de la duración total del viaje, no están obligados a tomarlos. Entonces, la empresa tiene que buscar buenos vuelos donde la gente no tenga que esperar muchas horas en los aeropuertos porque esto daña pues la calidad del sueño, la calidad de vida de los empleados. C, durante los viajes de negocios largos, que duran más de 2 semanas, los empleados tienen tiempo libre y un presupuesto para volar a sus hogares al menos 48 horas para ver a un amigo o un familiar. Es decir, que cuando se hace un viaje de más de 2 semanas, los empleados les regalan adicionalmente unos días para que vayan y visiten y les pagan el tiquete para que vayan y visiten familiares y amigos. Y los empleados tienen reservas en hoteles y gimnasios gratuitos cuando estén viajando. Si están fuera de la ciudad, en la ciudad que estén visitando, deberían tener acceso a gimnasio. Bueno, política de salud del edificio. Esto tiene que ver con beneficios para la salud, pero ya a un nivel como más institucional, tiene que ver con cuentas de gastos flexibles, cuentas de ahorros para la salud, vacunación en las jornadas de trabajo, políticas del lugar de trabajo que promueven a los empleados que estén enfermos permanezcan en sus casas. Entonces, cuando alguien tiene gripa, que se quede en la casa para que no vaya a la oficina y vaya a transmitir la enfermedad a los otros empleados. Apoyo familiar, son licencias de maternidad, entonces la idea es que la licencia de paternidad y maternidad adicional de 12 semanas laborales, adicional, digamos, a las reglas del país. Y listo. Guardería con el financiamiento del empleador, son centros de cuidado infantil en el sitio habilitados pues por las autoridades locales y subsidios o bonos para el cuidado infantil. Y apoyo familiar tiene que ver que hay, digamos, semanas adicionales para el cuidado de alguien que está enfermo, opción de utilizar el tiempo pagado, digamos, para el cuidado de un hijo, cónyuge o padre que pues cuando se necesite, y todas las madres lactantes tienen un periodo de descanso de al menos 15 minutos cada 3 horas. Entonces, pues también tiene que estar incluido. Bueno, el número 94 es el automonitoreo. Son sensores y dispositivos, perdón, que pues vestibles, o sea, dispositivos que uno carga con uno todo el tiempo. Entonces, digamos que se tiene que subsidiar al menos un 50% del costo de estos dispositivos. Estos dispositivos tienen que tener la capacidad de medir el peso, masa corporal, actividad y pasos, frecuencia cardíaca, duración y calidad del sueño. Entonces, todos estos 4 elementos tienen que estar incluidos. Bueno, tratamiento del estrés y las adicciones, entonces la parte 1 es apoyo a la mente y al comportamiento, entonces se hacen unos programas de asistencia que se ofrecen tratamientos, digamos, realizados por profesionales calificados para tratar depresión, ansiedad y consumo de sustancias y adicciones para los empleados, entonces está, digamos, disponible para todos los ocupantes y tiene que ser dirigido pues a todos los ocupantes y tiene que ser realizado por un empleado, por un profesional cualificado. Y el manejo del estrés es un programa que busca como un consejero calificado que ofrece talleres privados o grupales y derivaciones, entonces tienen que hacer manejo de estrés grupal o privado para los ocupantes. Altruismo tiene que ver con actividades benéficas, entonces 8 horas de tiempo remunerado organizado por el empleador para una organización benéfica registrada 2 veces al año, entonces 16 horas al año. Los empleados deberán estar realizando actividades de voluntariado y esto debe ser organizado por el empleador. Contribuciones benéficas es contribuir anualmente a una organización benéfica registrada para coincidir con las donaciones de los empleados. Entonces, cómo organizar o promover unas contribuciones y se tiene que hacer anualmente. Transparencia de los materiales tiene que ver con la información de los materiales, digamos, todas las etiquetas de declaración,
declaración, por ejemplo, esto es de LEED, se puede utilizar para LEED, pero también está disponible para la certificación WELL, que tiene que ver como los informes de todos los ingredientes y los materiales dentro de un elemento. Entonces la idea es tener eso. Y la parte 2 es información accesible. Tiene que ver con toda la información declarada. Se tiene que compilar, perdón, y tiene que estar en formato digital y un manual impreso, y tiene que estar a disposición de todos los ocupantes con toda la información, digamos, de los productos materiales. Bueno, la característica número 98 es la transparencia de la organización. Entonces, esta transparencia de la organización tiene que ver con otras dos certificaciones. La primera se llama JUST y es de International Living Future Institute. Entonces, básicamente la empresa tiene que cumplir con una serie de requisitos, digamos, de transparencia. Y la parte 2 es el informe de sostenibilidad, que es el Y4 Sustainability Reporting Guidelines. Entonces hay que hacer todo el reporte, muchas empresas ya lo hacen, entonces esto aplica para esta característica, entonces tener el reporte de sostenibilidad. Y belleza y diseño 2 es el número 99, que tiene que ver con el diseño arquitectónico, garantizar que el diseño arquitectónico es estético y pues hace a la gente sentir bien dentro del edificio, hace que la gente se sienta bien dentro del edificio. Entonces, el primero es altura del techo, entonces hay como una relación que se tiene que guardar. Entonces, por ejemplo, las habitaciones de más de 9 metros de ancho tienen que tener una altura de techo al menos de 2.7 metros. Las alturas de 9 metros de ancho tienen que tener techos de altura de 2.75 y al menos 0.15 metros por cada 3 metros sobre los 9 metros de altura. Entonces ya les voy a mostrar una imagen para que entiendan de qué les estoy hablando. Pero bueno, esta es la altura del techo, cómo garantizar que hay una relación entre el área y la altura. La parte 2 son obras de arte, entonces la idea es integrar obras de arte en entradas y vestíbulos y en todos los espacios frecuentemente ocupados superior a 28 metros cuadrados. Entonces tienen que haber obras de arte. Entonces esta es la altura para la belleza y diseño, y este es un espacio de una obra de arte en la entrada principal, pues que cambia completamente como la percepción del espacio, y pues sí tiene que ver con belleza y diseño. La parte 3 es familiaridad con el espacio. Muchas veces los edificios son todos los pisos son iguales, entonces no hay como una familiarización del espacio, no se puede perder, o si eres un visitante no entiendes a dónde tienes que ir, no hay buena señalización, no hay familiaridad con el espacio. Entonces la idea es que haya obras de arte supremamente inconfundibles, pues ellos dicen inconfundibles, pero quiere decir como muy como iconic, como algo importante, diferente en términos de forma y color. Haya zonas o áreas visualmente agrupadas, entonces, por ejemplo, un piso sea azul, un piso sea rosado, un piso sea rojo, o todo el mobiliario de un piso tenga un tema, entonces como que haya una familiaridad o como algún tipo como de agrupación visual. Y los pasillos de más de 9 metros de largo finalizan con una obra de arte o con una ventana con vista al exterior. Entonces, acá hay unos ejemplos, por ejemplo, obras de arte. Aquí vemos que como una familiaridad, como que un piso tiene como un tema, el mobiliario es del mismo color, entonces la idea es generar, hacer a los ocupantes como crear familiaridad con el espacio. Y la última característica es biofilia 2, que es cuantitativa. La anterior era cualitativa, que es como la celebración de la cultura, de la naturaleza, etcétera. Este es más cuantitativo. Entonces hay 3 partes. La primera es biofilia exterior, biofilia interna e instalación de agua. Entonces, al menos el 25% del proyecto cumple con los siguientes requisitos. Entonces, cuenta con terrenos, jardines, o sea, cuenta con terrenos verdes, accesibles para todos los ocupantes. Como mínimo, el 70% de las plantas, sí, al menos el 70% son plantas, como mínimo un 70% de plantas, incluyendo las copas de los árboles. La biofilia interna tiene que ver con plantas interiores, entonces las plantas en macetas cubren al menos el 1% de la superficie de cada piso, entonces las zonas sí, con plantas o jardines interiores representan al menos el 1% del área construida interior. La pared, digamos, también hay provisión de
de green walls, como de paredes verdes, con una superficie igual o mayor al 2%. Instalación de agua tiene que ver con instalación de literalmente una fuente de agua que al menos tenga 1.8 metros de altura o 4 metros cuadrados de superficie. Y como requerimiento adicional se requiere que haya luz ultravioleta u otra tecnología para abordar los temas de seguridad del agua, para hacerle tratamiento a esa agua, que no vaya a ser un foco como de enfermedades. Entonces, acá están los 3 tipos. Entonces, el water feature, las plantas interiores, la fuente y las plantas exteriores. Y bueno, llegamos al final de la presentación. Muchas gracias a todos. Espero que les